tenemos. Porque nada somos y nada tenemos que no provenga de arriba. El versículo 8 del capítulo 4 de Primera de Corintios y recuérdense que Pablo está usando en estos versículos un lenguaje sarcástico. Vaya, un lenguaje sarcástico es como cuando usted le dice a su niña que limpie el cuarto y cuando llega a su casa el cuarto está patas arriba. Y usted viene y le dice, qué lindo te quedó el cuarto, qué limpio lo dejaste, te mereces un premio. Ese es un lenguaje sarcástico. Lenguaje sarcástico es cuando de repente se pone usted unos balandranes tan horribles que la medida del antiguo dueño era 3 veces mayor que usted, y usted viene y le dice a su mujer, qué linda te ves con ese vestido, cuando en realidad se ve como bruja. Pero ese es un lenguaje sarcástico. O cuando usted le dice a su esposo, qué bárbaro, te ves así como Arnold Schwarzenegger, y en realidad así son los musculitos del pobrecito, ¿verdad? Ese es un lenguaje sarcástico. Entonces Pablo está usando un lenguaje sarcástico. Le digo esto para que este cable de este micrófono no me gusta para nada porque no se enrolla, pero vamos a ver. Vamos a ver, lenguaje sarcástico, a ver si no me enredo con eso. Dice Pablo, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y dice Pablo, y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor a Cristo, o por amor de Cristo, mas vosotros prudentes. Es decir, Pablo está usando un sarcasmo terrible. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Así que Padre que estás en los cielos, prepara nuestros corazones, nuestra mente, todo nuestro ser, que tu palabra nos pueda instruir en esta mañana, que podamos salir de aquí edificados para honra y gloria de tu nombre. Amén y amén. Bueno, para poder entrar y entender un poco este mensaje, el problema que se estaba dando en la iglesia de Corinto es que los hermanos de esta iglesia, muchos de ellos tenían en poco al apóstol Pablo. Lo tenían en poco. Es más, la carta tiene que ver con la defensa del apostolado de Pablo. Pablo ahí está defendiendo su apostolado, diciendo que él es un apóstol, porque muchos lo estaban menospreciando, lo estaban subestimando. Inclusive algunos de los miembros de esta iglesia se sentían superiores espiritualmente a Pablo. Se creían con mayor conocimiento que Pablo. Y yo no dudo que en la vida cristiana un discípulo pueda llegar a superar a su maestro. Eso es probable que suceda, y que creo que uno como padre espiritual en ningún momento debería sentir celos o sentirse mal porque el discípulo avance o crezca más que uno, que llegue a ser más espiritual que uno, que llegue a tener más conocimiento que uno. Uno debería darle gracias a Dios por eso. Es como, por ejemplo, en el caso de nosotros como padres que somos, una de las cosas que más a nosotros nos honraría y nos llenaría de mucha alegría es que nuestros hijos
alcancen un nivel mayor, superior al que nosotros hemos tenido. Que ellos puedan crecer más en conocimiento del que nosotros hemos tenido, que puedan triunfar más en lo económico que nosotros hemos triunfado, que lleguen a tener inclusive mayor madurez que la que nosotros hemos alcanzado, y espiritualmente también que avancen más que lo que nosotros hemos avanzado, porque la gloria de ellos es nuestra gloria, la honra de ellos es nuestra honra, los aplausos de ellos son nuestros aplausos. Cuando ellos los aplauden o cuando a ellos los alaban, también de alguna manera están alabándonos a nosotros como padres. Entonces lo mismo es en lo espiritual. El problema de los corintios, digo, es que ellos se sentían superiores a Pablo, se sentían que estaban en un nivel con mayor conocimiento que Pablo, pero eso no era cierto. Ese es el problema, eso no era cierto. Era una falsa expectativa de ellos o percepción de ellos que se creían superiores. Ahora bien, en el versículo 7, que es el que antecedía a la lectura de hoy, Pablo les dije: ¿ustedes por qué se sienten superiores? ¿Ustedes por qué se sienten superiores? ¿Ustedes por qué se sienten que lo que tienen como que es de ustedes? Como que ustedes, estamos hablando de lo espiritual. Recordémonos que la iglesia de Corinto es una de las iglesias que sobresale porque había un mover del Espíritu Santo, y muy genuino el mover del Espíritu Santo que había en esa iglesia. Y era una iglesia donde habían dones del Espíritu de una manera tremenda. Lo único es que Pablo les escribe porque estaban usando de manera desordenada los dones que el Señor les había dado. Lo estaban usando desordenadamente. Pero eso era lo que había en la iglesia de Corinto. Entonces, eso de que ellos hablaban en lenguas, que interpretaban lenguas, que ahí había profecía, que ahí había sanidades, que había todo este mover del Espíritu, los hacía a ellos sentir grandes. Cuando, bueno, aquí es donde comenzamos nosotros. Nadie puede decir: yo tengo tal don. Si alguna persona dice: yo tengo el don de profecía, o yo tengo el don de sanidad, está hablando falsamente. Porque de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la palabra de Dios, los dones no son de los hombres, los dones son del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Los dones son del Espíritu. Y entonces el Espíritu, así como cuando leíamos, me parece que fue el miércoles pasado, en el mensaje del miércoles pasado, que cuando venían aquellos a atacar a la nación de Israel, y vino el rey Josafat, se fue al templo a buscar ayuda de lo alto, a buscar ayuda del Señor. Dice que mientras Josafat estaba orándole a Dios, el Espíritu vino sobre Jaziel. Y vino Jaziel y dijo: no hay para que ustedes estén temerosos, no hay para que ustedes peleen, porque Jehová va a pelear por ustedes. Pero lo que quiero resaltar ahí es que el Espíritu vino sobre Jaziel. Y en ninguna parte más de la Biblia se vuelve a mencionar a Jaziel, que vino el Espíritu o que profetizó. Solamente en esa ocasión vemos a Jaziel profetizando. Es decir, el Espíritu viene sobre un vaso, un instrumento en un momento de necesidad. Lo que estoy diciendo es que el Espíritu puede venir sobre usted y orar por alguien y que sea sanado, pero no es usted quien lo va a sanar, sino que es el Señor Jesucristo el que lo va a sanar. En un momento dado usted puede dar una palabra de consuelo, porque eso es profecía: consolar, edificar, ministrar. La profecía, el Señor le puede dar una palabra para que usted le dé una palabra de consuelo a alguien, o que le diga algo a alguien, que viene el Espíritu sobre usted para decírselo. Pero eso no quiere decir que usted después va a decir: yo tengo el don de profecía, porque simplemente la profecía viene. Estoy diciendo porque ha habido un malentendido con personas que creen, que dicen: yo tengo, y usted no tiene nada. Ese es el punto, que usted dice: yo tengo y usted no tiene nada. Ahora le estoy quitando las greñas de la soberbia. Usted no es nada ni tiene nada, porque lo que tiene es del Señor, es de arriba, es del cielo.
Así como aquel que predica y las almas vienen a los pies de Cristo. No es usted, es el Señor. Porque dice la Biblia que el que convence de pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo. Yo no puedo convencer a nadie, a menos que la palabra que predico, el Espíritu Santo la toma, la inserta, la mete en el corazón de la persona, la hace sentir pecador, la hace sentir miserable, y al terminar el mensaje se levanta arrepentido y viene a los pies de Cristo. Pero esa obra solo la hace el Espíritu de Dios. Aleluya, aleluya. Yo no puedo convencer a alguien que cambie su estilo de vida o su manera de ser, porque ninguna persona, escúchelo bien hoy, usted no puede cambiar a nadie. Hemos querido cambiar a nuestros hijos, ¿cierto? ¿Y lo hemos logrado? Le pregunto a ustedes, ¿lo hemos logrado? Con todos los sermones que le hemos dado, con todas las pláticas que hemos tenido, peores los hacemos. Peores, porque siempre terminan haciendo lo que uno más les prohíbe que hagan. Entonces, usted no tiene, y psicológicamente hablando, nadie tiene el poder de cambiar a nadie. Solo hay un poder que puede cambiar a la persona, y es el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces no tenemos nada. Y si en algo el Señor nos usa, el Señor es poderoso para bajarnos de la soberbia. Por ejemplo, yo antes me sentía un poco más orgulloso porque todavía tengo orgullo, pero el Señor sigue trabajando en mí. Que yo pensaba que tocaba muy bien, y ahora ya todos los dedos se me traban, la voz se me traba, todo se me traba. Ya nada trabaja en mí. Entonces, prácticamente el Señor es muy experto en ubicarnos y en señalarnos que si nos movemos es porque el Señor permite que nos movamos. Si podemos nosotros hablar, cantar o lo que sea, es porque el Señor permite que lo hagamos. Bueno, el otro aspecto es que, vaya, por ejemplo, hoy ustedes están sentados en este lugar. No está tan bonito que se diga, estamos haciendo unos arreglos que cuando venga a ser el aniversario esto se va a ver maravilloso, pienso, con lo que estamos diseñando. No vean para arriba todavía, está prohibido ver. Entonces, pero estamos trabajando, hay un equipo ahorita, estamos gastando mucho dinero porque queremos arreglar. Viene una carpeta nueva, escenario nuevo, tarima nueva y todo, pastor nuevo y todo nuevo. Mire cómo aplaudieron cuando dije pastor nuevo, ¿se da cuenta? Vaya. Entonces, pero si ustedes hubieran venido allá por el 2006, 2007 a este lugar, aquí era un lugar que se llamaba boliche, y este era un lugar de prostitución, era un lugar de baile, era un lugar de cerveza. Había, donde está el salón de los jóvenes era un bebedero, habían unas barras donde muchos, inclusive algunos de ustedes me han dicho que venían aquí a tomar licor, Entonces esto era terrible, terrible. Aquí eran unas tarimas de boliche que llegaban hasta estas alturas. Tuvimos que mover todas las tarimas de boliche que pesaban, pero una cantidad horrible. Es decir, trabajamos meses y meses, un montón de hormiguitas aquí trabajando. Esas paredes no existían, esto no existía, todo arreglando esto, acomodándolo para que se convirtiera en un santuario del Señor. Lo que estoy diciendo es que por el 2007, cuando remodelamos este lugar, usted ni existía, usted no era, mientras aquí habían hermanos, cientos de hermanos trabajando pesado, que después del trabajo se venían a ayudarme a trabajar. Yo inclusive había 3 de la mañana solo aquí trabajando, mientras los demás dormían yo estaba trabajando. Aquí asustaban, aquí se movían, corrían un montón de sombras. Esto era horrible, esto estaba endemoniado, estaba terrible el lugar, pero trabajamos duro para que usted ahora tenga la comodidad que usted ahora goza en este lugar. Otros trabajamos para que usted goce de lo que ahora goza. Entonces el asunto es que muchas veces hay gente nueva que llega y llega hasta con aire de querer mandar, de querer decir: aquí son nada más mis chicharrones los que suenan, cuando usted no hizo nada en este lugar para poder
tenerlo como lo tenemos. Y ahora sí quiere opinar, ahora sí quiere mandar, ahora sí quiere cambiar, ahora quiere que las cosas sean como usted dice. No, aquí hay gente que trabajó duro, hay gente que lleva aquí 30 años de miembros en esta iglesia y que han trabajado duro y han perseverado y que no se han ido por una mala mirada, han sido fieles no solamente a Dios, fieles a la iglesia, fieles al ministerio, han pagado un precio por estar aquí en esta iglesia. Por no decir las grandes penquiadas que el pastor les ha dado cada vez que predica, y las han aguantado todas y todavía están vivos. Me dijo alguien un día de esto, un joven, y me dejó reflexionando. Pastor, me dijo, usted ya se dio cuenta que para el 2110 aproximadamente, me dijo, ninguno de nosotros ya va a estar en esta tierra. Dentro de 86 años, pues prácticamente. Dentro de 86 años. Pero la fecha para algunos se puede acortar. Dentro de 15 años usted ya no va a estar en esta tierra. ¿Cuántos creen que en 10 años ya no van a estar en esta tierra? A nadie. Pero el de la tortuguita que se fue hace 2 semanas y que me cuidaba en mi oficina jamás pensó que después de una ida a un hospital iba a llegar a su casa solo a morir. Y lo que estoy diciendo es que en 10 años muchos de nosotros ya no vamos a estar aquí. Y en 20 años muchos de nosotros ya no vamos a estar aquí. Y en 50 años muchos, la gran mayoría de nosotros ya no vamos a estar aquí en la tierra. Y en el año 2100 prácticamente ninguno de nosotros va a estar ya en esta tierra. ¿Y qué es lo único que va a haber si Cristo no ha venido? Un montón de polvo en un ataúd. Pero ¿saben qué? La ciudad de Garland seguirá existiendo. ¿Y saben qué? Las casas donde vivimos van a estar todavía en pie. Y otros van a habitar las casas donde nosotros estamos. Otros van a remodelar las casas donde nosotros vivimos. Y nosotros ya no vamos a estar acá. Pero ¿cuál es el punto? Aquellos van a disfrutar lo que nosotros hoy hicimos. Nosotros hoy estamos disfrutando lo que otros hicieron. Las casas donde nosotros vivimos hoy, alguien las diseñó, alguien las construyó y ahora nosotros vivimos en esas casas. Ahí vienen conmigo por un arbolito que tengo allí de higos. Es mi árbol. Es mío, totalmente mío. Pastor, y ahí lo veo cortando los higos. Comerse los higos son ricos y comerse los duraznos son ricos, pero usted tiene una yarda y no quiere sembrar un árbol de higos ni quiere sembrar un árbol de durazno. Es decir, ahora nosotros venimos y comemos los frutos de un árbol que alguien más sembró. Nos vamos, todos se andan peleando por el árbol para poner su carro debajo del árbol, pero usted no siembra un árbol. Pero el punto está, alguien sembró esos árboles donde hoy nos sentamos y que ustedes van a hacer el picnic y se ponen a comer ahí debajo del árbol. Un árbol que alguien más sembró. Transitamos por carreteras que alguien construyó. Alguien construyó. Maneja un vehículo que alguien fabricó. Lo que estoy queriendo enseñarles en esta mañana es lo siguiente: que otros han trabajado para que hoy nosotros disfrutemos del trabajo de ellos. Me recuerdo de un hermano que cuando estábamos remodelando el templo me dijo algo. Me dijo, ¿y por qué yo tengo que trabajar? Si yo al rato me voy para Guatemala o me voy para mi país, me dijo, o al rato me muero. Así que yo no tengo por qué trabajar en la iglesia. Fue la respuesta que él me dio. Y yo le dije, bueno, es probable que usted y yo en unos años ya no vamos a estar, pero nuestros hijos todavía van a existir y nuestros nietos todavía van a estar. Es decir, que probablemente yo no voy a disfrutar mucho de lo que haga, pero otros van a disfrutar de lo que nosotros hacemos. Entonces, el punto está que otros pagaron el precio para lo que ahora nosotros disfrutamos. En lo espiritual sucede lo mismo. Hoy usted alaba a Dios y glorifica a Dios, pero no se ha puesto a pensar aquel que pagó el precio para que usted conociera a Cristo. Usted no sabe de las horas que personas que usted inclusive ni conoce pasaron orando por usted, intercediendo por usted, o aquel que fue y le llevó la palabra, aquel que le habló y que usted lo despreció y hasta usted le dijo, ¿sabe qué? Me estaba acordando en este momento de alguien que yo llegué a hablarle de Cristo. Una iglesia que el Señor nos permitió fundar en un lugar medio raro, el nombre del lugar se llama Las Chilcas, allá en El Salvador.
Y desde un lugar donde estábamos iniciando una obra que se llama Santa Clarita, que ese lugar dicen que tiene una iglesia ahora como de 3,000 miembros. Mi amigo Bolaines ha estado predicando en esa iglesia que el Señor me permitió fundar. Desde ahí íbamos a ese lugar que era más de 1 hora y algo de distancia. Nos pasábamos como 8 cercos para poder llegar a ese lugar a predicar la palabra del Señor en medio de tormentas. Y me recuerdo que una vez yo estaba llegando a una casa donde había una hermana. Bueno, todavía no había aceptado, pero amaba el evangelio, le gustaba que le habláramos del evangelio. Pero ese día su marido estaba en una hamaca y llegó acompañado de Doralicia. Y cuando llegamos, aquel hombre estaba sin camisa, con un gran machete a la par. Y cuando yo empecé a hablar del evangelio, me dijo: te callás, mentiroso, porque si no te voy a volar la cabeza. La señora me dijo: pastor, váyase, que este hombre va a cumplir lo que dice. Sí, le dije, me voy a ir, pero no antes sin decirle que usted es un grandísimo pecador, impío, hijo del diablo, y que si no se arrepiente se va a ir a parar al infierno. Que se calle. Y los dientes los crispaba. Y yo seguía hablándole hasta que le dije lo que quería decirle, me fui. Hace poco estaba platicando con una persona que nos acompañaba a nosotros a ese lugar cuando se fundó esa iglesia, una iglesia que dice que ahorita tiene más de 200 miembros. Y cuando estaba platicando le dije: y aquel señor que me amenazó de muerte, ¿qué fue de él? Ahora es diácono de la iglesia. Vaya, pues se lo voy a decir de otra manera, en pleno saleno. Si yo no hubiera tenido los pantalones bien puestos y me hubiera ido corriendo por el miedo a que me matara, pero aquel hombre aprendió algo y todavía creo que hasta el día de hoy lo dice. Hubo un hombre que tuvo el valor de decirme la verdad, aunque lo amenacé de muerte, pero me dio a entender que no le tenía miedo a la muerte, porque el que teme a Dios no le teme a los hombres. Aleluya. Bueno, entremos a lo de hoy. Aleluya. Pablo está consciente de lo que le espera. Sabe que su muerte está a la vuelta de la esquina. Y de cierto, Pablo murió martirizado. Le cortaron la cabeza. Al apóstol Pablo le cortaron la cabeza. Y no fue a ese lugar a que le cortaran la cabeza llorando o lamentándose. No, fue con la frente en alto, ofrendando su vida a aquel que ya había ofrendado la vida por él, a nuestro Señor Jesucristo. Pero en ese momento que Pablo está escribiendo, eran cientos de cristianos los que estaban muriendo. Los apóstoles, todos, excepto Juan, murieron martirizados. Todos murieron de alguna manera terrible. Y Roma, el imperio romano, a quienes se dirigía primeramente a que negaran la fe, era a los líderes de las iglesias, a los pastores de la iglesia. Porque saben que si el pastor de la iglesia, el líder, niega la fe, los demás terminarán negando la fe. Por eso, por ejemplo, se habla del gran Policarpo. El gran Policarpo le llegaron mensajeros, ya era un anciano, y le dijeron: mira, no te vamos a matar, simplemente niega a Jesucristo, niégalo y di que ya no eres cristiano, y con eso te perdonamos la vida, ya eres un anciano. Y él dijo: 86 años he servido a mi Señor y solo me ha dado bienes, ¿cómo pues he de negarlo? Que se haga lo que se va a hacer. Y murió martirizado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, lo que estamos diciendo es que en ese momento era un tiempo de martirio, donde prácticamente eran llevados a los anfiteatros. Y no, los cristianos no iban ahí. Todos esperaban que lloraran, todos esperaban que se arrepintieran de ser cristianos, pero la gran mayoría, casi el 100%, empezaban a entonar himnos, empezaban a cantar mientras los leones los devoraban, mientras los tigres los devoraban, mientras los gladiadores los mataban. Ellos estaban cantando que más allá del sol hay un lugar, un bello lugar más allá del sol. Esta era la realidad en esos tiempos. Aleluya. Bueno, eran espectáculos. Y yo creo que hasta el día de hoy parece ser que como nosotros seguimos siendo espectáculo.
donde la gente se ríe de nosotros, especialmente de los pastores, de los predicadores, se ríen de nosotros, se burlan de nosotros, se burlan de los predicadores, hacen escarnio de nosotros, hacen picadillo de nosotros. ¿Se han fijado ustedes? Casi de la gente, de los miembros de las iglesias, no, pero los pastores somos espectáculos, somos como los que pagamos el precio. Y yo puedo hoy decirle a cualquier pastor que me escuche, que me está allí viendo por la televisión, escuchando por la radio, manténgase firme, porque usted no está sirviendo a los hombres, usted está sirviendo a Dios, y Dios es poderoso para mantenerlo en su mano, guardado y proteger. No le tenga miedo a los brujos ni a las brujas, que los brujos y las brujas terminan rendidos a los pies de Jesucristo. Yo lo pude ver en Poza Rica. Fui a predicar a Poza Rica. Habían 5,000 personas bajo carpa esa noche, y yo vi a 3 personas en la puerta principal, en la puerta de la derecha de aquella carpa, y en la puerta de la izquierda a 3 personajes. Algo raro sucedía. Estaban cantando y aquella alabanza como que no pasaba el techo de la carpa. Se sentía aquel ambiente trépido, se sentía frío, se sentía el ambiente terrible. El que estaba cantando era el hermano Jorge García, un tremendo ministro de la alabanza, pero aquello estaba frío, acabado. Yo había ido desde aquí de Dallas con mi grupo y empezamos a tocar nosotros también, y no se sentía nada, no se sentía nada. Pero cuando yo dije vamos a entrar a la palabra del Señor, yo no acostumbro a hacer una larga oración antes de predicar, pero ese día cuando empecé a orar para predicar la palabra, no sé por qué razón el Espíritu me impulsó que siguiera orando. Y luego invité a Jorge que pasara de nuevo con su piano, con su órgano a tocar. Y empezó a tocar de nuevo Jorge. Y la oración se extendió 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. El Espíritu Santo empezó a derramarse de una manera gloriosa. Nunca olvido que esa noche el Señor bautizó como a 200 personas con su Espíritu Santo. Esa noche vinieron como 200 almas rendidas a los pies de Cristo. Y lo tremendo fue que cuando terminé de predicar, el hermano Arturito García me dice: le tengo apartado del toro lo que yo quería que usted comiera, lo que quizás nunca ha comido. Me había apartado algo del toro que ya ni me acuerdo ni qué era, pero era sabrosísimo. Y luego me dijo: qué lindo lo que el Señor hizo esta noche. Sí, le dije: gloria a Dios por las personas que aceptaron a Cristo. No por eso, me dijo. Pero bueno, le digo: entonces por los que el Señor bautizó con su Espíritu Santo. Y me dijo: no, tampoco por eso. Y entonces, ¿por qué, hermano Arturito? Le dije: ¿no se fijó los 3 personajes que estaban en las 3 puertas? Y le dije: no, sí, los vi. Le dije: ¿pero quiénes eran? Yo pensé que eran diáconos. No, me dijo: los 3 brujos más principales aquí de la zona. Los 3 brujos más principales de la zona estaban, y ellos habían dicho que usted esta noche no predicaba, que le iban a amarrar la lengua, que le iban a amarrar las patas, que lo iban a amarrar de todas partes, y que usted no predicaba. Pero cuando usted empezó a orar y el Espíritu Santo empezó a derramarse, fueron ellos los que salieron corriendo, no aguantaron la presencia de Dios y se fueron de aquel lugar. Lo increíble que 1 year later, un año después, y vuelvo a ser invitado para ir a la actividad, me salió una persona muy vestida, muy bien vestida, muy amable, saludándome, y me dijo: hermano, gloria a Dios, acabo de salir de la escuela bíblica, ya soy pastor. Le dije: lo conozco, ¿no se acuerda de mí? Le digo: no, yo era uno de los brujos que llegué esa noche a querer impedir que usted predicara. Llegué con la intención de que usted no predicara, pero ahí me encontré con un poder superior al que yo tenía. Vi un poder que por más que nosotros creíamos que teníamos poder, nos dimos cuenta que había un poder superior. Y ciertamente el poder de Dios es superior a cualquier poder. Él tiene poder para amarrar a los brujos y a las brujas y a todos los diablos juntos. Aleluya. Cuando yo hablo de estas cosas, y yo digo muchas veces, muchos de ustedes no saben por dónde el pastor Pineda tuvo que pasar los 12 años que fue pastor en El Salvador, las distancias que teníamos que caminar para ir a predicar la palabra del Señor, las veces que estuve expuesto a que me mataran por predicar el evangelio, los cercos que teníamos que pasar, quebradas y todo por ir a predicar el mensaje del evangelio.
Los 12 años que prediqué en El Salvador eran los años de la guerra civil salvadoreña. Fui secuestrado por la guerrilla, fui secuestrado por la Guardia Nacional. Me dispararon los guerrilleros un bazucazo. Y hasta el día de hoy aquí estoy todavía predicando la palabra del Señor. Aleluya. Y le doy la gloria a Dios por ello. Es decir, nada sale de la noche a la mañana. Se tiene que pasar por un proceso largo y ver si estamos dispuestos a soportar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Es lo mismo que ocurría aquí con el apóstol Pablo. Cuando nosotros empezamos a ver la historia de Pablo en el capítulo 9 del libro de los Hechos, que comienza desde el capítulo allá cuando mataron a Esteban, que Pablo estuvo presente cuando mataron a Esteban. Dice que pusieron las ropas de Esteban a los pies de Pablo, y Pablo pudo ver cómo Esteban moría apedreado. Pero en el momento que Esteban estaba muriendo, Esteban levantó las manos hacia el cielo y dijo: veo los cielos abiertos y veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Y todavía vino Esteban y le dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y diciendo estas palabras, expiró y se fue. Después Pablo va a perseguir a los cristianos, quería destruir a los cristianos, y yendo para Damasco se encuentra con el Señor. Y cuando uno se encuentra con el Señor, la vida no puede ser igual. Después de un encuentro con el Señor hay un cambio maravilloso que ocurre en nuestras vidas. Y vino el Señor, detuvo a Pablo en el camino y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, yo no te persigo, yo estoy persiguiendo a los cristianos, sí, pero cuando tú persigues a los cristianos, a mí me estás persiguiendo. Cuando tú hablas mal de los cristianos, estás hablando mal de Cristo. Cuando tú hablas mal de la iglesia, estás hablando mal de Cristo. Le digo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón, Pablo. Y le dijo: Señor, ¿quién eres? Dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Aleluya. Y Saulo cayó postrado en tierra y estuvo dispuesto a decirle: Señor, heme aquí, quiero hacer tu voluntad, lo que tú quieras. Pero le dijo: mira, le dijo el Señor, yo te he puesto para que lleves mi palabra delante de los reyes, delante de los príncipes, pero te esperan dolores, te esperan tribulaciones, te esperan quebrantos, te esperan piedras, te esperan azotes, te esperan naufragios, te espera hambre, te espera todo, de todo te espera, Pablo. Pero vas a recibir algún día en lo que más tú quisieras, estar conmigo allá en la gloria. Y Saulo sabía, porque había experimentado azotes. Pablo experimentó piedras. Saulo experimentó de todo, linchamientos. Estuvo en la cárcel terriblemente allá. Y el Señor lo había sacado siempre adelante. Lo que estoy diciendo es que los apóstoles, en todo el libro de los Hechos, los vemos azotados, los vemos despreciados, vistos como nada. Inclusive les prohibían que hablaran en el nombre de Cristo. Y cuando después de que los despedían, no los despedían sin antes azotarlos, darles 39 azotes. 40 azotes menos uno, dice la Biblia. Y después de que ellos salían de ahí azotados, dice que se sentían contentos y gozosos de haber padecido por el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y les prohibían hablar en el nombre de Jesús. Y ellos decían: nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Las iglesias fueron establecidas de esa manera. Corinto, que fue fundada por el apóstol Pablo, porque antes que Pablo llegara no había nada allí, hasta que Pablo llegó. Entonces a Pablo le había costado lágrimas, dolor, sacrificio fundar la iglesia de Corinto, para que ahora simplemente los de Corinto se sentían que estaban en un nivel más elevado que él. Y por eso Pablo, usando el sarcasmo, le dice: ¿ya estáis saciados? ¿Ya estáis ricos? ¿Ya reináis? ¿Ustedes ya reinan? Como diciéndole: vaya, ustedes corintios, parece que tienen todo cuando yo no tengo nada. Aleluya. Parece que ustedes ya tienen todo, cuando yo no tengo nada.
yo he testificado que el Señor en su misericordia me permitió empezar a leer la Biblia a los 11 años de edad. A los 11 años tuve mi primer encuentro con la Biblia y la leí completamente, la Biblia. Después de eso, entró al seminario católico para estudiar para sacerdote. Y ahí sigo estudiando la palabra del Señor. Y cuando el Señor me alcanza, cuando el Señor llega a mi vida, me propuse leer la Biblia todos los años. Cosa que le pido perdón al Señor porque estos últimos años no lo he hecho. Pero en mis primeros años la leía todos los años, todos los años, todos los años leía la palabra del Señor. He leído aproximadamente unos 7,000 libros, todos relacionados con la Biblia. Todos los mejores libros que tienen que ver con la Biblia los he leído. Pero hasta este día yo siento que no sé prácticamente nada. Que es nada lo que sé, es nada lo que he aprendido en todos estos años. Por eso me impresiona algunas veces cuando personas que apenas tienen 3 meses de convertido, 6 meses de convertido, 1 año de convertido, se quieren convertir en maestros y se sienten maestros y se sienten grandes cuando prácticamente no saben nada. Aleluya. Porque de repente vienen personas que apenas y vienen con uno, mire, le voy a corregir, lo quiero corregir, le quiero enseñar. Y claro, él dígame qué me quiere enseñar. Y tienen 3 meses de convertido y 6 meses de convertido. No conocen ni los libros de la Biblia tan siquiera. Y se quieren convertir en maestros. Inclusive paran a otros miembros en los parqueos a quererles enseñar cuando ellos no saben. Y usted no puede enseñar lo que no sabe. Aleluya. Primero tiene que saber para luego enseñar. Alaben a Dios si quieren. Esto era lo que pasaba en la iglesia de Corinto. Pero ¿cuál era el problema de los corintios y por qué San Pablo está hablando tan sarcásticamente? Tan sarcásticamente. Porque Pablo está usando un sarcasmo fuerte. Pero su propósito no es burlarse de los corintios, no. Su propósito es llamarle la atención para que se corrijan, para que boten el orgullo barato que solamente porque hablan en lenguas y solamente porque el Espíritu se mueve en ellos, ellos se creen superiores, inclusive a los apóstoles. Aleluya, aleluya. Entonces Pablo prácticamente se está riendo con una risa santa. Porque el propósito de Pablo no es mostrarles desprecio, sino simplemente su propósito es sacudirles de ese pensamiento de orgullo. Y ese es mi propósito en esta mañana, sacudirle ese orgullo barato, porque lo que usted tiene no es suyo, lo que usted tiene es del Señor. Y así como el Señor se lo ha dado, así se lo puede quitar en un segundo y ser prácticamente ya un instrumento inservible en las manos de Dios. Aleluya. De hecho, yo he conocido a muchos en estos 43 años de servir al Señor, que de repente yo los vi como unos grandes prospectos que iban a ser grandes hombres de Dios, grandes mujeres de Dios, y terminaron en la nada, simplemente por el orgullo. El orgullo que cuando Dios les da algo, y aquí es donde yo le voy a decir algo hoy, apréndalo hoy en esta mañana. ¿Por qué Dios no le da mucho económicamente? Porque lo poquito que le da, lo marea. ¿Por qué no le da un mejor carro? Porque aún con el que anda, allá lo pone bien lejos porque no quiere que se lo rayen. Usted está mareado, usted se marea con lo poquito que Dios le da. ¿Por qué Dios no lo usa? Porque con solo que usted oró por alguien que tenía dolor de cabeza y el dolor de cabeza se le desapareció, usted anda con el pito y la tambora diciéndole a medio mundo que usted sanó a alguien del dolor de cabeza, y usted no sana a nadie. El que sana se llama Jesucristo. Ni sana a nadie, ni usted tiene poder para sacarle los demonios a nadie. Aleluya. Es más, no tiene ni el poder ni sacarse los demonios usted mismo. Pero yo conozco a alguien que sí tiene poder para sacar los demonios. Aleluya. Y ese se llama Jesucristo. Él sí puede, él tiene autoridad. Lo que estoy diciendo es que cuando Dios nos use en algo, agachemos la cabeza y en silencio alabemos a Dios, que nos dio el privilegio de ser instrumento en sus manos. Ahora, yo entiendo que todos pasamos por un tiempo donde el Señor nos está formando. Yo mismo pasé por ese tiempo donde el Señor me estaba formando, y donde en aquel tiempo yo pensaba que era yo el que hacía las cosas, que era yo. Y mientras es usted, no es Él.
Mientras usted cree que es usted, no es Él. Pero cuando usted cree que no es usted, entonces sí es Él. Y entonces va a honrar el nombre del Señor. Aleluya. Bueno, ojalá reinases, dice Pablo. ¿No sería increíble si ellos realmente estuviesen ya reinando? Insisto, Pablo está consciente que de repente un discípulo puede avanzar y crecer más que el maestro. Y vuelvo a la misma ilustración que les ponía, que si el hijo, vaya, les voy a poner un solo ejemplo hoy. Hace poco estuvimos en la graduación de la high school. Y para mí, high school prácticamente, como maestro que soy, es nada. Es nada. High school nada más es la base para lo que viene. Y espero que los que se han graduado de high school no se queden ahí nada más. Porque tener un high school es simplemente tener las puertas para ser un vendedor de hamburguesas en el McDonald's. Y Dios no lo llamó a usted para ser un vendedor de hamburguesas en McDonald's. Y Dios no lo llamó a usted para estar trabajando en el Fiesta o allá en el Target. No, Dios lo llamó a usted, jovencito. Estoy hablando con los jóvenes. Ya los viejos ya no hay mucho que se pueda hacer. Y aunque no lo crea, aún a esta edad, si usted se lo propone, usted puede. Yo tengo al papá del hermano Arturo de la Cruz, hermano Abel de la Cruz Calderón. Hermano Abel era el superintendente de las Asambleas de Dios. En ese tiempo yo estaba estudiando psicología en la universidad allá en El Salvador. Y un día le dije, hermano Abel, ¿por qué no estudia? Él andaba ya por los 50 y algo de años, casi redondeando los 60. Y se metió a la universidad y graduó de la universidad. Yo me vine, yo no terminé mis estudios y de repente lo voy viendo que él tenía su título ahí como, ¿cómo se llamaba este título? Licenciado en Ciencias de la Educación. Licenciado en Ciencias de la Educación, que él podía dar clases en cualquier universidad de mi país. Y se graduó a los 60 y pico de años. Aleluya, aleluya. Así que usted todavía tiene esperanzas. ¿Vea? Y si no se gradúa de licenciado, aunque sea de licenciada. Bueno, el detalle está de que fuimos a la graduación de mi nieta, de Génesis, mi primera nieta. Y ahí estaba mi hijo, estábamos toda la familia, estaba Doralicia, estaban la mamá de Génesis, estábamos sus hermanos, estábamos todos ahí sentados en las graderías del auditorio donde habían llegado los que iban graduando de esa high school de Rolette. Y allá estaba mi nietecita. Y cuando la llamaron a ella, Briana Génesis Pineda. Y cuando vaya entrando al escenario, me recuerdo que mi hijo pegó un gran grito y dijo: ¡esa es mi hija! Y yo me quedé asustado porque yo estaba a la par de él cuando él pegó el gran grito. Mis oídos quedaron. La gente que estaba alrededor se quedó sorprendida del gran grito. Es decir, mi hijo se sentía muy orgulloso de que su hija estuviera graduando de la high school. Y por eso digo, el triunfo de los hijos es nuestro triunfo. Pero también la derrota de los hijos es nuestra derrota. Uno que quiere ver a sus hijos con hogares estables. ¿Quiere ver a sus hijos con hogares estables? ¿Quiere ver a sus hijos con hogares estables? No quiere ver a su hija que a cada rato esté llorando que, ay, me peleé con mi marido, aquí vengo. No, cuando llegue así, retáchela para la casa de su marido. Dígale, usted se quiso casar, ahora se regresa. Estoy hablando en serio. Si no, usted nunca va a enseñarle a esta persona a tener un hogar estable. Porque un hogar estable, no estamos hablando de un hogar que no ha tenido problemas. Todos los hogares que llevan 30, 40, 50 años de estar juntos han pasado por tribulaciones, tornados y terremotos y se han mantenido estables en medio de todas las turbulencias de la vida. Pero si a cada rato llega el tipote, me corrió mi mamá, me aruñó mi mujer, aquí vengo, sí, hijito, venga a refugiarse en los brazos de su nana. Ese nunca va a aprender, nunca va a crecer. Y de hecho, así hay varios muchachos que apenas la mujer los regaña y van corriendo donde mami, 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 mami. Hasta una canción voy a hacer.
Sea hombre, soporte, aguante. Y nosotros como padres dejemos de ser ¿qué? Alcahuetos. Ya se casó, regrésese, hágale frente, trabaje. Fíjese que ya está casado el cipote, ya lleva 3 hijos y todavía usted le está ayudando para pagar la renta. Yo quiero poner mi ejemplo. Yo salí a los 17 años de casa. A los 17 años salí de mi casa. Jamás después de eso yo vi, es más, ya tenía 2 años de no tener ni un centavo de mi papá, ni un centavo de él. Desde los 15 años mi papá me quitó la ayuda. Terminé mis estudios porque Dios fue grande. Pero mi papá me quitó mi ayuda a los 15 años y me dijo, ya no te voy a ayudar más. Y pude terminar mi bachillerato y luego entrar al seminario. Pero entre los 17 años que yo salgo de casa, jamás recibí un centavo partido por la mitad de mi padre. Al contrario, a los pocos años yo le estaba ayudando ya económicamente a él. Y jamás he recibido ayuda de mi familia. Al contrario, me he vuelto una fuente de bendición para toda mi familia. Estoy sacudiendo. Porque la gran pregunta ahora es, ¿qué va a pasar con esa muchacha y qué va a pasar con ese muchacho el día que usted ya no esté? ¿A quién va a recurrir? ¡Aleluya! Ya cumplió los 18, 19, 20 y lo tiene usted en su casa, no paga ni la comida ni la renta. Y cuando usted ya no esté, ¿a dónde va a ir a vivir? ¿Cómo va a ser? Hasta ahí lo dejo. Aleluya, aleluya. Pero de acuerdo a la Biblia se debe esperar que así como uno que ayudó a sus hijos hasta los 18 años, les dio estudio, les dio comida, les dio vestido, se debe esperar que después de ellos, cuando empiezan a trabajar, son ellos ahora los que tienen que estar bendiciendo a sus padres y decirle, mamá, ya no trabajes, ya trabajaste demasiado, ahora yo tu hijo te voy a ayudar. Y la mujer que tienen no debería interferir con que éste le ayude a sus padres. No como aquel pobre hermano que vino conmigo usted. Mire usted lo que me dijo, pastor, de escondiditas tengo que mandarle a mi viejita $40. Le dije, $40 le manda. Encate allí, le dije. $40 miserables. ¿Cómo va a comer con $40 miserables? Y a ella le dije, me quita todo el cheque, pastor. Y le dije, ¿y el dinerito de dónde lo agarras? Trabajitos extras que hago. Me dice, mire, aquí en las carteras tengo un lugar donde, ya les dije dónde van a andar revisando ustedes. Aquí tengo unos 2, 3 billetitos bien escondiditos, porque si me los encuentra me los quita, me dijo. Y dele gracias a Dios que me da $20 para la lonchera para toda la semana, me dijo. Yo le dije, hermanito, usted lo que necesita es que se hinque, le dije. Eso es lo que usted necesita, le dije. Porque a la mujer ni todo el amor, ni todo el dinero. Por eso me odian. Por decirles la verdad. Ámela, quiérala y responda por todos los gastos de la casa. Pero que ella maneje toda la plata suya está mal. O que usted no tenga. Mira, algunos hasta así están sobándose. Porque dice, ay, pastor, a mí me está diciendo. Aleluya. Y yo no ignoro que hay mujeres que son muy nobles y que tienen una capacidad administrativa tremenda. Yo no lo ignoro. Que hay mujeres que sí son capaces de administrar los fondos y los bienes del hogar y cuidar de los bienes del hogar. Pero son muy pocas. La gran mayoría lo que le gusta andar en los moles usted. Y andar en los garage sale comprando basura.
Hoy estamos todavía en el tiempo de las vacas gordas. Todavía. Creo que esta va a ser la última vaca gorda. Pero ahorita viene un tiempo de escasez sin precedentes. Vienen tiempos económicos muy difíciles. Así que yo aprovecho para decirles, administren bien las bendiciones que el Dios del cielo les regala. Pablo dice, Dios nos ha exhibido. ¿Por qué dice Pablo, Dios nos ha exhibido? Porque nada puede hacer el hombre sin que Dios lo permita. Así que si ellos estaban siendo martirizados en los anfiteatros, si ellos eran azotados, si eran maltratados, era porque Dios lo permite. Pero el Dios que lo permite, así como lo permite, Dios también da las salidas. Y miren ustedes el ejemplo de Daniel. Porque Daniel era consejero del rey. De cierto, fue consejero de 3 reyes. Era un hombre sabio, temeroso de Dios. Oraba, abría las ventanas para orar a su Dios. Pero Daniel, como hombre de Dios, tenía enemigos. Y todos los hombres de Dios vamos a tener enemigos. Y vinieron los enemigos que no querían a Daniel porque Daniel tenía más sabiduría que ellos. Y le dijeron, oh rey, te queremos honrar, oh rey. Que tú como rey por 30 días nadie le ore a ningún Dios que no sea a ti, oh rey. Y al rey le pareció bien. Le tocaron el orgullo y firmaron una ley que durante tantos días, 30 días, nadie podía orar a otro Dios. Y la firmó. Mas no sabía que lo hacían para perjudicar a su gran amigo, a Daniel. Daniel, a pesar que conocía la ley, siguió orando a Dios. Y siguió dirigiendo su mirada hacia Jerusalén y abría las ventanas y oraba en voz alta para que todos lo oyeran que estaba orando al Dios de Israel. Llegaron donde el rey y le dijeron, mira, Daniel no hace caso de la ley. Sigue orando a su Dios, no respeta tu ley. Ay, dijo el rey, con ese propósito fue que ustedes me hicieron firmar ese papel, ¿verdad? Les dijo. Y llega, dice Daniel, ni modo, la ley se tiene que cumplir. Vas a ser lanzado al foso de los leones. Pero que tu Dios te pueda ayudar. Al Dios al que sirves te pueda ayudar. Y lo lanzan al foso de los leones a Daniel. En la mañana se levanta el rey muy temprano, llega al foso de los leones y le dice, Daniel, siervo del Dios Altísimo, al Dios al cual tú sirves, te pudo librar de la boca de los leones. Se pone a mirar al fondo del foso de los leones y ve a Daniel que está con una pata cruzada, acostado sobre la panza de un león. Al otro lo tiene de cabecera y le dice Daniel, vive, oh rey. El Dios al que sirvo envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. Así que el Dios que permite que te metan en el foso de los leones, ese Dios es poderoso para cerrarle la boca a los leones. Ese Dios es poderoso para cerrarle la boca a los leones. Ese Dios es poderoso para cerrarle la boca a los leones y a las leonas. El que tenga oídos por oír, que oiga. Como solamente voy a tocar el versículo 9, porque me acaban de decir que ya los buffets chinos están llenos. Dice Pablo, porque según pienso, Dios nos ha exhibido. Todo lo que ha pasado en mi vida es porque Dios lo ha permitido. Todas las cosas malas que pueden haber dicho de mí es porque Dios lo ha permitido. Todo es Dios el que lo permite. Porque sin Dios no se mueve ni la hoja de un árbol.
Entonces, ¿y cuál es el punto? Bueno, si dijeron tantas cosas de nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué no pueden decir de nosotros? Por eso es que muchas veces en los restaurantes o en las reuniones, aún de hermanos, se hace parrillada al pastor. Parrillada al pastor. Normal. Y sigan haciendo parrilladas al pastor, no hay ningún problema. Porque si eso ocurre es porque Dios lo permite. Aleluya. El versículo 9 dice Pablo: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros. Postreros, los últimos, como a sentenciados a muerte. La imagen que tiene Pablo es o bien del Coliseo, o bien cuando entraba el general romano que venía de vencer al enemigo. Y cuando el general romano entraba, que venía victorioso, primero entraba con su ejército. Pam, pararam, pam, pam. Y al son de las marchas, de las bandas, entraban aquellos soldados victoriosos. Entraban. Después de ellos venía el botín que habían conquistado, que le habían arrebatado al enemigo. Ahí venían las cajas y venía todo lo que le habían quitado al ejército vencido. Y al final venían los vencidos, los soldados del ejército vencido. Ahí los traían amarrados, los venían empujando, porque estos venían no solamente vencidos, sino que estaban condenados a la muerte. Dentro de pronto iban a entrar al Coliseo, al anfiteatro romano, para ser muertos por los gladiadores. Y antes de entrar ahí gritaban y decían: moritori salutamos, como diciendo: vamos a morir, te saludamos, oh rey. Por eso dice Pablo a nosotros los apóstoles como postreros, es decir, como los sentenciados a muerte. Pablo sabía que en ese tiempo ser apóstol era tener una sentencia de muerte. Ser cristiano era tener una sentencia de muerte. Ser cristiano hoy es tener prácticamente una palabra que dice: te quiero destruir, te quiero derrotar. El diablo te quiere destruir, el diablo te quiere derrotar, pero poderoso es el que te ha llamado y poderoso el que está a tu lado y te va a mantener firme hasta la victoria total. La palabra espectáculo, que en el griego es teatrum, de donde viene la palabra teatro. Así como cuando vamos a un teatro y nos reímos de los que están ahí en el teatro. Y muchas veces nosotros eso somos, espectáculo. Pablo decía: somos espectáculo. La gente tiene un por qué reírse y burlarse cuando llevaban a los cristianos amarrados y los llevaban arrastrados, humillados públicamente. Humillados públicamente. Por eso Pablo les dice: ustedes hoy se creen que están arriba mientras nosotros estamos abajo. Ustedes hoy se creen muy orgullosos, se creen que están muy ricos y reinando mientras nosotros estamos sufriendo. Los cristianos corintios, y aquí termino hoy, tenían dos problemas. Estaban orgullosos de su supuesta superioridad espiritual. Y yo le digo algo hoy en esta mañana: cuando alguien se cree muy espiritual, téngale miedo a esa persona. Téngale miedo, porque de lo que más Cristo vino a atacar cuando vino a la tierra fue la religiosidad. La religiosidad, Cristo la vino a atacar. Cristo vino y le pegó al pie al sistema religioso. Porque no hay nada mejor que alguien que se sienta que necesita de Dios todos los días y que depende de Dios todos los días. Que no hay ninguna fuerza capaz. Oiga bien lo que voy a decir. Yo aquí estoy, tengo 43 años de servir al Señor, pero en mí no hay ninguna fuerza para mantenerme de pie. En mí no hay ninguna fuerza para no fallar y no fracasar. En mí no hay ninguna fuerza mía. Lo poco que puedo lograr es por la gracia de Dios, por el poder de Dios, por el poder del evangelio. Aleluya, aleluya. Vino alguien y me preguntó hace unos meses: pastor, ¿y a usted le gustan las mujeres? De algo estoy seguro. Le dije: no me gustan los hombres.
Esa fue mi respuesta. Le dije, de algo estoy seguro. Le dije, no me gustan los hombres. Se quedó así. No me dijo, lo que estoy preguntándole, pastor, es que usted ya tiene 83 años. No, le dije, un poquito menos. Me dijo, ¿y qué? ¿Usted todavía? Sí, le dije, todavía. Para serte sincero, sí, le digo, todavía, le digo. Pero le dije, el Señor es mi guardador y nada me faltará. Es decir, lo que estoy tratando de enseñarles es que si ustedes creen que algún día ya no va a haber tentación, van a llegar a 80 años. Y aunque sea con su cabeza, van a desear cosas, porque lo demás ya no funciona. ¿Me entendió? ¿Ah? Y la mujer lo sabe porque deja estarte quieto si vos ya no, hombre. Tranquilo, saltamontes. Entonces, pero la tentación siempre va a estar. Pero el Señor que nos guardó de joven, el Señor que nos guardó en esta edad todavía medio vigoroso que tenemos, cuando lleguemos ancianos, que ya no podamos, el Señor nos va a seguir guardando. Así que los corintios tenían un orgullo de espiritualidad. Número 2, sentían que Pablo era débil. Sentían que Pablo era débil. Es decir, que Pablo no estaba en el nivel de ellos, en el nivel espiritual de ellos. ¿Por qué razón? Porque cuando Pablo estaba con ellos no hablaba en lenguas. ¿Se acuerdan ustedes que Pablo, cuando les escribe en el capítulo 12, le va a decir: yo hablo en lenguas más que todos ustedes, pero cuando estoy entre ustedes prefiero hablarles en el idioma que ustedes saben, para que nadie salga diciendo que no entendió lo que le dije? ¡Gloria a Dios! Entonces, dice Pablo, yo prefiero hablarle, dice, porque si no van a entender lo que le estoy diciendo. Aquellos van a decir, bueno, ¿y qué fue lo que dijo? No le entendí ni papa. Así como cuando íbamos a misa, que nos hablaban en latín. Por eso le doy gracias a Dios que el Concilio Vaticano II quitó aquello de latín como una prioridad y como una obligación para todos los futuros sacerdotes, porque dijeron, no tiene sentido, la misa tiene que darse en el idioma que la gente entiende. Aleluya, porque la gente, por eso había un dicho que decía, fui a misa y salí de misa. Es decir, entré y salí y no supe nada. Aleluya. Entonces, los corintios se sentían superiores a Pablo, porque Pablo, cuando estaba con ellos, no hablaba en los servicios en lenguas. Y todos ellos estaban ahí hablando lenguas, interpretando lenguas. Decía Pablo, no, dijo Pablo, no es así la cosa. Que hablen 2 o 3 y en orden, y después de eso que nadie más hable. Eso fue lo que Pablo dijo. Y yo, cuando estoy entre ustedes, dijo, no es que no hablen lenguas, sino que prefiero hablarles en el idioma que entiendan. Pero por esa razón es que los corintios se sentían que eran superiores espiritualmente, y sentían que Pablo era ¿qué? Débil. Yo vengo de ese tiempo y aquí termino. He tenido amigos míos que cuando predican en lenguas. Y yo voy con ellos y les digo, ¿pero por qué predicaste en lenguas? No, porque a la gente les encanta que nos oigan hablar en lenguas. ¿En qué los edificas? No, porque eso los emociona a ellos. Nos hace ver que realmente somos hombres de Dios. Le dije, tú no necesitas de eso. El que es hombre de Dios sin necesidad de que hable en lenguas en un púlpito. Las lenguas se hablan en privado. Estoy hablando cuando yo adoro a Dios. Yo puedo hablar en lenguas con Dios lo que quiera y el tiempo que quiera en privado. Pero aquí en este púlpito prefiero hablar en el idioma que Dios me ha dado, que se llama español. Nunca piense, y aquí termino, nunca piense de usted que es superior espiritualmente a los demás. Jamás piense eso, porque el que está obrando en todos es el Señor. Póngase de pie en esta mañana. Padre que estás en los cielos,
Que esta palabra haya sido reflexiva, especialmente para mí, Señor. Especialmente para los que tanto amo, tu pueblo, tu iglesia. Que podamos entender, Señor, que todo te lo debemos a ti. Todo te lo debemos a ti, Señor. Si en algo tú nos usas, eres tú, Señor, usándonos. Y entonces yo no tengo que sentirme grande ni superior, porque eres tú obrando en mi vida. Y para que tú sigas obrando, tengo que aceptar eso, que eres tú, no yo, para que tú puedas seguir obrando y usándome para honra y gloria de tu santo nombre. Amado Padre Celestial, amén.